Hola, ¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 183. En esta ocasión hablaremos de los elementos que integran el tipo penal. Sean bienvenidos. El análisis de los llamados elementos del tipo representa sin duda para todos los que nos dedicamos al derecho penal de una considerable dificultad. A veces nos cuesta entender o comprender para cómo descomponer estos elementos del tipo penal. A lo largo del devenir de la historia, el contenido de cada tipo penal dependerá, en cuanto a su estructura o su formal composición, de las diversas concepciones teóricas que respecto de él se tengan o se hagan, esto a lo largo de la historia. Este difícil análisis ha venido evolucionando de acuerdo a las diversas escuelas que han desarrollado la teoría del delito, desde los causalistas, desde los finalistas y los funcionalistas. Han establecido diversos esquemas y elementos para entender y comprender todos y cada uno de los elementos del tipo penal. Pero, en términos generales, los elementos del tipo penal suelen clasificarse en 4, que son los objetivos, los normativos y los subjetivos, que estos a su vez son elementos subjetivos y subjetivos específicos del tipo penal, y cada una de estas se desarrolla de diferente manera. Los elementos normativos. Para los autores de la escuela causalista, el tipo penal fundamentalmente contiene elementos descriptivos objetivos, y en esta concepción predominó la teoría del delito a principios de este siglo, y particularmente entienden la forma del tipo penal como lo hizo Ernest Bellinger. Los elementos normativos son aquellos elementos insertos en el tipo penal que solo pueden ser comprendidos mediante un proceso intelectual o valorativo. Y según esa valoración, los elementos del tipo penal de carácter normativo se dividen en elementos normativos jurídicos. Por ejemplo, aquellos que nos definen cosa ajena, cosa mueble o un servidor. Estos son elementos normativos del tipo jurídico. También existen aquellos elementos normativos técnicos o científicos que nos refieren a la intervención de la ciencia o alguna técnica. Por ejemplo, en algunos tipos penales encontramos aquella palabra de manipulación genética. Finalmente, también encontramos elementos normativos de tipo cultural o culturales, como por ejemplo honestidad, castidad o conducta violenta. Son elementos normativos de tipo cultural. Lo que sí es importante, que si uno de estos elementos no se demuestra, surge lo que conocemos como atipicidad. Elementos del tipo penal de carácter objetivo. Pueden ser descriptivos, detectables por los sentidos y normativos, en los que se requiere un juicio de valor. Dentro de este grupo, el maestro Hernández Moreno señala los siguientes: acción o realización, lesión o puesta en peligro del bien jurídico, especiales, medios o formas de realización, los cuales no siempre se exigen, modalidades de tiempo, lugar y ocasión, nexo causal y objeto material. Estos son elementos normativos del tipo penal. Finalmente, tenemos los elementos subjetivos, que son aquellos que consisten en ciertos fines específicos que integran la voluntad del sujeto activo o especiales ánimos, tendencias o propósitos. Estos elementos se les conoce como elementos subjetivos. Pero finalmente tenemos la última categoría, elementos subjetivos específicos, que consisten en aquellos fines específicos que integran la voluntad o especiales ánimos o tendencias o propósitos, pero que además se establece en el tipo penal. Por eso son elementos subjetivos específicos,
como en el caso del delito de violencia familiar, que tiene en el tipo penal un elemento subjetivo de carácter específico. Es decir, que no basta que haya una agresión, que esa agresión sea verbal o física y que haya sido a un elemento de la familia, sino que esa agresión requiere un elemento subjetivo específico que sea con el ánimo de denostar, someter o sobajar a la otra parte. Mis queridos jurisconsultos, espero que la presente cápsula sea de su agrado, sea de gusto, y si es así, regálenme un like.